Muy buenas, espero se encuentre muy bien. En esta ocasión vamos a continuar sobre el tema del estudio del carbono, si recuerdan, ¿cierto? El carbono presentaba una serie de características que lo hacían un elemento particular comparado con el resto de los elementos. Y es que el carbono es el objeto de estudio de la química orgánica, siendo la química orgánica pues una ciencia pura. Entonces, la capacidad que tiene el carbono de formar compuestos consigo mismo y con otro tipo de elementos es gracias a ellos pues que encontramos hoy en día miles y millones de compuestos orgánicos de cadenas muy largas y de cadenas cortas, como en el caso de el compuesto más simple, que es el metano, cuya estructura molecular es CH4. Entonces, hablábamos de la hibridación. En química, hablar de hibridación es justamente la combinación de orbitales puros. ¿Sí? ¿Esos orbitales de dónde salen? Bueno, recuerden que los orbitales son los que, o dónde se encuentran almacenados o albergados los electrones. En cada orbital encontramos 2 electrones como máximo y estos pues van a tener los espines opuestos. Todo va a depender del número de electrones que en ellos se encuentren. Y otra de las características del carbono es que presenta un tipo de hibridación, ¿sí? De hecho, 3 tipos de hibridación. En la semana anterior hablábamos de la hibridación sp3. La hibridación sp3 se caracteriza porque en ella encontramos enlaces simples, es característica de los compuestos denominados alcanos, forman enlaces sigmas, como les dije, también se llamaban simples. Tiene un ángulo de 109.5 grados, que ese ángulo es entre carbono e hidrógeno, y que presenta un tipo de geometría particular denominada tetraédrica. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con la hibridación sp2. La hibridación sp2 también presenta un tipo de geometría, ¿sí? ¿Y cuál es la geometría que presenta? Triangular plana. En la hibridación sp2 se hibridan los orbitales 2s. Antes de continuar sobre la hibridación sp2, recordemos la hibridación sp3. ¿Cómo podemos nosotros formar o también cómo podemos nosotros obtener una hibridación sp3? Si recuerdan, había una formulita como esta. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Íbamos a mezclar un orbital S con 3 orbitales P, que al final íbamos a tener como resultado 3 más 1, 4 orbitales llamados sp, y este sería elevado a la 3 porque son 3p. 4 orbitales denominados sp3. Esos orbitales de la derecha, los futuros orbitales sp3, son los orbitales híbridos. Y los que están a la izquierda son los orbitales puros que aún no se han combinado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a obtener una hibridación sp2? A continuación se describe. Y dice, vamos a iniciar por acá, en la hibridación sp2 se hibridan los orbitales 2s, aquí sería, y 2 de los orbitales 2p. Ojo, esta cantidad de 1 no significa que estoy hablando del nivel 1, sino la cantidad de orbitales que se están hibridando. Recordemos que este corresponde al nivel 2. Esto es muy importante mencionárselos y aclararle, ¿verdad? Entonces, en la hibridación sp2 pasa igual, solo que en vez de combinar 3 orbitales p, solamente vamos a agarrar 2. Miren, se hibridan los orbitales. Un orbital 2s, ¿y cuántos orbitales 2p? Pues solamente 2. Y como resultado, ¿qué vamos a obtener? Orbitales idénticos. ¿Y cómo se van a llamar esos orbitales? Híbridos. Se van a llamar sp2. ¿Y qué va a sobrar luego? Va a sobrar
un orbital, ¿sí? Va a sobrar un orbital y como no lo tocamos, ese orbital se va a llamar orbital puro, ¿ya? Luego, ¿qué dice el siguiente concepto? El carbono hibridado, ¿cómo se llama? Los nuevos carbonos hibridados o cómo se llaman los nuevos orbitales hibridados sp2. Son característicos del doble enlace, ¿ya? Los sp2 forman enlaces dobles y los sp3 forman enlaces simples. Y un electrón, y da lugar a la serie de los alquenos. Los alquenos se caracterizan por tener en sus estructuras enlaces dobles. Por ejemplo, esto que tengo aquí es una estructura, aunque usted no sepa el nombre, lo puede clasificar. ¿Cómo lo clasifica? Como alcano, como alqueno o como alquino. Esas tres son la clasificación de los hidrocarburos, o sea, de los compuestos que forman carbono, que están conformados por carbono y por hidrógeno. Entonces, al ver el doble enlace entre átomos de carbono, pues ya consideramos a esto como la serie de los alquenos. Y si no tienen enlaces dobles, solamente enlaces sencillos, entonces pertenecen o son característicos de la hibridación sp. Vamos a poner un hidrógeno mejor, sp3. Miren, aquí no hay ningún enlace doble. Entonces, este se le llama alcano, ¿sí? Los alcanos presentan enlaces simples y los alquenos presentan enlaces dobles. Los alquenos son característicos de la hibridación sp2 y los alcanos son característicos de la hibridación sp3. Eso no hay que olvidarlo, ¿sí? Son datos que los consideraríamos que en algún momento es irrelevantes, pero muy significativos, de hecho, al final. Luego, ¿qué tenemos acá? Dice, el enlace pi, o sea, que tenemos el símbolo pi, es más débil que el enlace sigma. Recuerde, este es el enlace sigma y este sería el enlace pi. Este es mucho más fuerte, por lo cual explica la mayor reactividad de los alquenos, o sea que los enlaces pi se rompen más fácilmente debido al grado de insaturación que presentan los dobles enlaces. Recuerden, cuando hablamos de insaturación es porque posee un número menor de hidrógenos comparados con otros compuestos. Y luego aquí dice que el doble enlace impide la libre rotación de la molécula, ¿ya? Esto significa que es bastante, podríamos decirlo, complicado, difícil poder encontrar isomerías de alquenos y más que todo de alquinos. ¿Por qué? Porque presentan enlaces dobles y triples, entonces cuesta que la molécula se rote y presente diferentes tipos de isomería. Si recuerdan qué es isomería, son formas o son maneras de poder representar las diferentes estructuras que no va a cambiar su fórmula molecular, ¿sí? Entonces, esto es como un dato extra, como siempre les agrego. Para continuar, tenemos acá la formulita. ¿La formulita de quién? De la hibridación sp2. ¿Para qué nos ayuda? Para darnos cuenta cómo nosotros podemos formar la hibridación sp2 y qué es lo que realmente sucede, ¿sí? Y en la descripción de abajo, en el dibujito de abajo, nos lo indica. Ok, y dice, un orbital S conste, no es el primer nivel, solo porque aparezca el número 1 allí, significa que pertenece al nivel 1, no, sino al nivel 2. Recuerden, la hibridación sucede en el último nivel de energía. Entonces, un orbital, ¿qué tipo de orbital? S, un orbital S. Vamos a ver dónde tenemos un orbital S, por aquí lo tenemos un orbital S. ¿Ya? Se combina con ¿cuántos orbitales P? Con 2 nada más. ¿Y cuántos tenemos disponibles? 3, ¿verdad? Pero ¿cuántos vamos a agarrar? Solamente 2. O sea que ese señor va a quedar fuera, va a quedar un orbital libre.
¿ya? ¿Y por qué le pongo este electrón ahí? Porque prácticamente estoy representando de aquí, ya hibridado, ya combinado. ¿Mm? Vamos nuevamente, voy a borrar aquí y voy a utilizar el segundo ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Nuevamente dice, un orbital S, vamos a ver dónde está el orbital S, recuerden, aquí está el orbital S. Ajá, ¿lo vamos a sumar con quién? ¿Con cuántos? Con los orbitales P. ¿Y cuántos orbitales P? 2. Contamos, aquí hay 1 y aquí hay 2. Realmente hay 3, pero solamente le piden 2, así que estos 2 los voy a sumar. 1 S más 2. ¿De qué tipo? Orbitales P. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántos orbitales van a ser? 1 más 2, 3. Ajá. ¿Y si combinamos esos? S, P, ¿elevado a qué número? ¿Elevado a qué número? Muy bien, elevado a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque son los dos orbitales P que agarramos. ¿Ya? Entonces, esos son los nuevos orbitales que nosotros vamos a formar. Entonces, como resultado tendríamos 3 orbitales llamados sp2. ¿Y por qué 3? Bueno, contemos. Uno que tenemos aquí a la izquierda, más los 2 que hemos agarrado del P, al final hacen 3, que a la derecha lo demuestra. Miren, 1 de la izquierda, que es este, más los otros 2 que tenemos aquí están. ¿Y qué nos sobró? El tercero. Lo vamos a tener por ahí, pero no forma parte de esa hibridación. O sea que tendríamos prácticamente lo siguiente. 3 orbitales con un electrón cada uno más un orbital con un electrón. Entonces, si se dan cuenta, el resultado serían 3 orbitales llamados sp2 más un orbital puro. ¿Por qué es un orbital P? Porque es el que no se tocó, ¿verdad? Es de lo que nosotros no tocamos. O sea, este señor que está aquí. No lo tocamos, así que lo vamos a demostrar por aparte, más 1. Y ese sería el resultado. ¿Se dan cuenta que está súper fácil? Algunos podrían decir que no y otros que sí. Todo va a depender de qué tanto usted se concentra y vaya comprendiendo, analizando lo que vamos nosotros acá reflejando y comentando. En este caso, vamos a avanzar con... prácticamente vamos a ir con la hibridación SP. Todo lo que tenemos aquí arriba ya es algo extra acerca del solapamiento entre carbono e hidrógeno, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido la hibridación sp2 y la hibridación sp3, procedemos a la hibridación sp. La hibridación sp se caracteriza por tener una estructura lineal. Es un tipo de geometría lineal. En la hibridación sp se hibridan ¿cuántos orbitales? 1, que pertenece al 2s, y 1, que pertenece al 2p, ¿ya? O sea, 1 y 1, 1s y 1p. ¿Y el resultado cuántos orbitales serían? Pues solamente 2 si agarramos 1 y 1, ¿cierto? Y serían orbitales idénticos. Todos los hibridados serán idénticos. ¿Y cómo se van a llamar? sp. ¿Y cuántos serán en total? Los que van a sobrar, pues solamente 2 también. Vamos a proceder a la fórmula para comprenderlo aún mejor. Y dice, un orbital S, ¿dónde encontramos a ese orbital S? Aquí. Recuerden, esto se está copiando, solamente se está copiando el estado basal, excitado e híbrido
para que ustedes vayan comprendiendo de que prácticamente estamos utilizando la misma configuración, pero usted debe de comprender qué es lo que va sobrando, ¿sí? A medida de que los orbitales se vayan hibridando. Entonces, tenemos un orbital S. ¿Dónde lo encontramos? Aquí. Aquí está el S, miren. ¿Ok? Y luego le dice, ¿cuántos orbitales P tenés? Pues tengo 3. Aquí están. Pero realmente, ¿cuántos vas a agarrar? Solo uno. Solo uno voy a agarrar porque así me lo indica la fórmula. Entonces, imagínese usted, voy a ahorrar nuevamente acá, que solo va a agarrar a estos dos señores. Miren, uno S y uno P. Y si solo agarro a esos dos señores, ¿qué significa? Que le sobraron otros dos señores. ¿Cierto? Aquí están, miren. Estos dos le sobraron. Entonces, ¿cuál será el resultado? El resultado será el siguiente. Dos orbitales con un electrón cada uno. ¿Y cómo se llaman esos nuevos orbitales? Estos se llaman sp. ¿Lleva algún exponente? No. ¿Y por qué no? Porque el 1 se omite, ¿verdad? El exponente 1 no se pone. Se omite. Vamos a cambiar de color para ver qué podemos hacer acá. Más qué, más los orbitales que me sobraron. ¿Y cómo se llaman esos orbitales que sobraron? Se llaman orbitales puros porque nadie los tocó. Entonces, ¿cuántos hay? 2, pues entonces los dibujamos. 2. Cabecita hacia arriba del electrón y la otra también. ¿Y cómo se llaman estos? Orbitales puros. Miren, le ponemos la P. ¿Qué significa puros? ¿Cuántos orbitales puros? 2. Por esa razón, en la formulita, mis estimados educandos, aquí, volvemos a la formulita, y dice, un orbital S, ¿lo tenemos? Sí, aquí está reflejado también. Luego le dice, un orbital P, es este. Lo tenemos también aquí reflejado. ¿Cuántos hacen en total? 2. 2 orbitales. ¿Y si combine la S y el P? Entonces al final, ¿cómo se va a llamar estos señores? SP. ¿Y en total cuántos habrá? 2. Más. ¿Por qué más? Porque hay que agregarlo, ¿verdad? El sobrante lo vamos a tomar en cuenta acá para poderlo reconocer. ¿Más qué? Más los orbitales que le sobraron. ¿Cuántos sobraron? 2. Los dibujamos. Ahí estaban ya. ¿Y a qué orbital le pertenecen? Al orbital P y son orbitales puros. ¿Se dan cuenta? Y eso es todo. De esta manera nosotros podemos reflejar la hibridación SP. Más nada. Continuamos. Luego aquí aparece que el tipo de solapamiento, de hecho el ángulo en la hibridación SP es de 180 grados. El ángulo de hibridación entre la SP2 es de 120 grados. Y el de la SP, ¿recuerdan? 109 grados. Luego que tenemos otra característica del carbono y es la autosaturación. Autosaturación. Dice, el átomo de carbono puede formar extensas cadenas carbonadas. Cuando hablamos de cadenas carbonadas significa que están conformadas entre átomos de carbono que pueden ser alifáticas. Alifáticas significa de cadenas abiertas y las cadenas abiertas pueden ser lineales y ramificadas. Pueden ser cíclicas o pueden ser cerradas, que es lo mismo decir cíclicas, ¿ya? Entonces, en este momento les voy a mostrar acá unos ejemplos de ese tipo de estructura. Miren, cadena lineal. Bueno, dibujamos el carbono. Esto que está aquí lo voy a volver a hacer. 1, 2, 3. Es lo primero que vamos a hacer. Dibujar la cantidad de carbonos y los vamos separando. Luego de eso vamos a unirlos a través de enlaces químicos. ¿De qué tipo de enlaces? Covalentes, si recuerdan.
Y cada átomo de carbono debe de tener 4 enlaces covalentes. Y si no tiene los enlaces como tal, pues puede tener o completarse con hidrógenos. Pueden ser entre carbonos y entre hidrógenos. Entonces, los unimos. Primer enlace, otro enlace, otro enlace. Ahí van 2 para este carbono número 1. Va para uno para arriba y otro para abajo. Ya tiene los 4, miren. Recuerden, todos los átomos deben de cumplir la regla del octeto. ¿Y cómo se cumple? Formando enlaces químicos. ¿Y quiénes son los responsables de llevar a cabo esos enlaces químicos? ¿Se recuerdan? Muy bien, los electrones. Claro que sí. Miren, los enlaces se van ubicando en la parte superior, inferior, izquierda y derecha de los átomos. Este es el enlace 2, el carbono 2 y este es el carbono 3. Para el carbono 3 solo tenemos un enlace a la derecha, ubicamos uno hacia arriba, uno hacia la izquierda y uno hacia abajo. ¿Ven? Entonces, ¿en qué posición va? Lineal, horizontal, de esa manera. Así que este es un ejemplo de una cadena lineal. Esta es una cadena ramificada. ¿Por qué ramificada? Porque además que va horizontal, también viene hacia abajo. Miren, va hacia abajo y horizontal también. Y de paso, se desglosa de cierto punto nuevamente hacia la derecha. O sea, así. Miren, puede ir hacia la izquierda, puede ir nuevamente para arriba y así sucesivamente. A eso lo llamamos ramificada, ¿sí? Que puede ir a todas las direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Luego tenemos las cadenas cíclicas. Las cadenas cíclicas, recuerden que son estructuras cerradas, podríamos considerar como una estructura, figuras geométricas, ¿sí? Esta, por ejemplo, parece un triángulo, ¿ya? Recuerdan ustedes que cada vértice representa un carbono, ¿m? Y entre la unión de esos átomos de carbono, pues representa un enlace. Y como dijimos que debe de tener 4 enlaces, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, en este caso, está acompañado con 2 hidrógenos, es decir, lo ubicamos de esta manera que es igual. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 enlaces para ese carbono. Esto ya se enredó, ¿cierto? Miren, ya tiene este carbono, ya está feliz y contento con sus 4 enlaces. Veamos este. Tengo acá 2 hidrógenos, ahora contemos el enlace. 3 a la izquierda y 4 hacia abajo a la derecha. Listo, tiene sus 4 enlaces ese otro átomo de carbono. Vamos con el siguiente para comprobar. Este, por ejemplo, tenemos 2 hidrógenos, 3 arriba, 4 a la izquierda. Listo, lo mismo pasa con el resto de las cadenas ramificadas. Acá comprobemos. Este átomo de carbono, un enlace hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda. 4 y así el resto. Luego que tenemos el siguiente. Y dice, el carbono satura sus valencias uniéndose consigo mismo, estableciendo 1, 2 o 3 enlaces, dando lugar a enlaces simples, dobles o triples, lo que se representa por medio de líneas. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere eso? Recordemos que el átomo va a formar estructuras simples y complejas. ¿A través de qué? De enlaces químicos. ¿Y cómo represento esos enlaces? Por esos guiones, por esas líneas. Si las líneas son simples o solamente son una, ya sea abajo hacia arriba, izquierda o derecha, solo una, o sea que no hay dobles juntas, a esta la vamos a llamar enlace simple y la estructura la vamos a clasificar como saturada. Como saturada. ¿Por qué saturada? Porque está cargada de hidrógenos o puede tener más átomos de carbono también. Ok, vamos con la siguiente. ¿Se dan cuenta? Ya ha disminuido posiblemente el número de enlaces que pueden formar uniones
con otros átomos o consigo mismo. ¿Por qué? Porque encontramos acá un enlace doble, ¿ya? Y al haber un enlace doble, pues lo llamamos o lo calificamos como enlace doble. Se dan cuenta que aquí solo hay dos enlaces libres para unirse a otros átomos. En cambio, en el primer ejemplo, ¿aparecían cuántos? Hay tres, miren, tres enlaces libres para unirse tres veces. Y aquí solamente aparece dos. Dos para cada átomo. O sea que va disminuyendo. Entonces, si va disminuyendo el número de posibilidades para formar enlaces, se le llama no saturado o insaturado. Y finalmente tenemos el tercer ejemplo. 1, 2 carbonos. Lo mismo que aquí, 2 carbonos y 2 carbonos. Pero con la única diferencia que este solo tiene un enlace simple para cada carbono. Comparado con el primero, tenemos 3. Con el segundo tenemos 2 y acá solamente tenemos 1. Entonces, nos damos cuenta que existe un enlace triple entre átomos de carbono. Aquí está, así se le va a llamar. Y lo clasificamos como un compuesto no saturado o insaturado. ¿Pero por qué no saturado o insaturado? Porque ha disminuido, por decirlo así, el número de posibilidades para formar enlaces con otros átomos, diferentes o consigo mismo. ¿Ya? Avanzamos. Acá tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo poder nosotros clasificar a los enlaces o los tipos de enlaces simple, doble y triple. Y aplicar ciertas características del tipo de hibridación que presenta el carbono. Ok, vamos con este azul. Y decimos, para cada carbono, esto es una estructura que ya está clasificado los carbonos A, B, C, D, E y F. Perdón, hay 5. El siguiente compuesto indica el tipo de hibridación. 3 cosas hay que identificar. 4. Tipo de hibridación. Ángulo de enlace. Tipo de enlace. Y además, bueno, el número de carbono, ¿verdad? El inciso del carbono. Vamos a determinar 3 cosas. Ok, iniciamos. Hacemos el cuadrito e identificamos los carbonos y decimos U, A, B, C, D, E y F. Los carbonos que se presentan en esta estructura según los que nos están pidiendo en el ejercicio. Luego, ¿qué nos piden? El tipo de hibridación, acá la tenemos. Hacemos el cuadrito. El ángulo de enlace, aquí lo tenemos encabezado. El tipo de enlace, ahí está. Ok, nos vamos a dirigir al carbono inciso A, o sea, a este señor. Vamos a cambiar de colores para poder ir diferenciando. Ahí está. Nos preguntamos, ¿cuál es el tipo de hibridación de este átomo de carbono? Y usted dirá, el tipo de hibridación. Nos explicaron 3. ¿Cuáles son? sp3, sp2 y sp. Pero ¿cómo puedo caracterizar a la hibridación sp3 de la sp2 y de la sp? Sencillo. La sp3 forma enlaces simples. Todos los átomos están formados por enlaces simples o sigmas. Simples, sencillos o sigmas. Eso es igual. La sp2, ¿cómo puedo caracterizar? Ese átomo debe tener un enlace doble. Esa es una de las características de ese tipo de hibridación. ¿Y la sp? Ese átomo debe de tener un enlace triple. Entonces, de esa manera usted puede distinguir o diferenciar el tipo de hibridación que presenta cada uno de esos átomos. Vamos con el primero, dijimos. CH3. Miren, es como tener esto. Miren, 1, 2, 3. C, 1, 2, 3. H, 3. O sea que solamente tiene enlace simple. Recuerde, todos los CH3 y que presentan un enlace incluido son enlaces simples. Entonces, vamos a borrar esto
Y decimos que el inciso A tiene un enlace, un tipo de enlace simple, sencillo o sigma. Cualquiera de los tres que quiera anotar está muy bien. ¿Cuál es el tipo de hibridación? sp3. ¿Por qué? Porque el sp3 se caracteriza por poseer enlaces simples. ¿Y cuál es el ángulo de enlace? Si recuerdan que les iba mencionando. 109.5 grados. Si no, pues puede retroceder al video anterior y de esa manera usted lo estaría recordando. Ya, entonces, listo, hemos llenado el inciso A. ¿Qué les parece si avanzamos al inciso B? Ok. Vamos a ver, aquí está el inciso B. Listo. Nos damos cuenta que el inciso B tiene enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Así que el tipo de enlace para el B es sencillo o simple o sigma. Y si es sencillo, claro está que va a poseer una hibridación sp3. ¿Sí recuerdan por qué es sp3? Porque tiene todos los electrones libres. Todos los orbitales están con un electrón para poder formar 4 enlaces. ¿Cuál es el tipo de ángulo? 109.5 grados. Continuamos con el siguiente. El C. Este es el C. Anotamos el inciso C. Estamos con el ABC. Y decimos, nos damos cuenta que el C a la izquierda tiene un enlace doble. Hay que tener mucha precaución. Puede ser a la izquierda, a la derecha, puede tener arriba o puede tener abajo. En los 4 lados tiene que observar usted el tipo de enlace que presenta. Y este enlace doble significa que pertenece o es característica de la hibridación sp2. Así que, tipo de hibridación sp2. ¿Cuál es el ángulo de enlace que forma? 120 grados. El tipo de enlace doble. ¿Sí? Observamos ahí el doble enlace. Vamos con el inciso D. Aquí lo tenemos. Ahí está el D. Ok, a la izquierda ¿qué tenemos? Tenemos un triple enlace, a la derecha un simple, pero como a la izquierda hay un triple, ya se caracteriza por la hibridación SP, la última que hemos explicado. ¿Cuál es el ángulo de enlace? 180 grados. ¿Y qué tipo de enlace presenta? Un enlace triple. Vemos ahí los 3 enlaces. Vamos con el siguiente inciso y es la E. Aquí está. En la E nos damos cuenta que a la derecha hay un doble enlace y abajo hay un enlace simple. Entonces nos quedamos con ese enlace doble. Ya se caracteriza por un enlace doble, así que escribimos la E, enlace doble. ¿Cuál es el ángulo de enlace? 120 grados para los enlaces dobles, ya que corresponden a la hibridación sp2. Y finalmente el inciso F. ¿Dónde lo encontramos el F? Aquí. ¿Se dan cuenta que a la derecha también está compartiendo el triple enlace con el inciso D? Entonces ya forma parte de la hibridación SP. ¿Cuál es el ángulo de enlace? 180 grados y presenta un enlace triple. Listo. Con eso terminamos la actividad. Les corresponde a ustedes trabajar con esta tabla. El numeral 2, numeral 3, numeral 4. Y solamente leer el tipo de enlace estable del carbono, que dice que el átomo de carbono puede establecer diferentes tipos de enlaces consigo mismo con otros átomos, y estos pueden ser enlaces simples, dobles o triples, de lo que ya hemos venido hablando. El enlace sencillo es un enlace compuesto por 2 electrones. Un electrón, 2 electrones. Venimos y los unimos, ya forma un enlace. Uno de cada uno de los 2 átomos que lo van a formar. El enlace simple, carbono-carbono, es un enlace sigma. O sea, este señor es un enlace sigma. Y se forma entre un orbital híbrido de cada uno de los átomos de carbono. En el etano, los orbitales son sp3. O sea, entre átomos de carbono de este compuesto, el tipo de hibridación es sp3 y presenta enlaces simples. ¿Ya?
El enlace doble está formado por un orbital híbrido sp2. Miren, ¿recuerdan el sp2? Eran dos orbitales p y un orbital s. Entonces tenía libre tres orbitales. Y uno le sobraba, ¿ya? Sobraba un orbital y ese orbital le permitía la formación de un doble enlace. Entonces, puede darse el paso a dos de esos enlaces que forman con un mismo átomo. Se habla entonces de un enlace doble. Los dos electrones que le quedan al carbono se enlazan con otros dos mediante el enlace simple. El enlace triple está formado por un orbital híbrido sp y dos orbitales p de cada átomo. El carbono puede formar tres enlaces con un mismo átomo y el cuarto con un átomo distinto. Se habla entonces de un orbital triple. En este caso la molécula es lineal, o sea que tenemos que unir entre átomos de carbono del mismo tipo, miren, carbono-carbono, un triple enlace y puede formar otro enlace con otros átomos distintos de carbono. Y la molécula es lineal. Eso corresponde a la hibridación sp. Y de esta manera hemos terminado lo que corresponde a la actividad para esta semana. Así que por favor, estimados educandos, procedan a desarrollar esta actividad. Y cualquier cosa, recuerden, estamos para servir. Solo me lo hacen saber, ¿sí? Esto ha sido todo. Así que muchísimas gracias. Ups. Ya no puedo cortar.